Rubén Darío y el canon literario de Occidente. De los saberes necesarios: leer, redactar, calcular, programar. Darío es integrante del canon occidental y encabeza a los autores canónicos de América Latina, seguido por Jorge Luis Borges, Alejandro Carpentier, Pablo Neruda y César Vallejos, entre otros, según una lista elaborada por el experto literario Harold Bloom. Un autor canónico es una autoridad en nuestra cultura, dice Harold Bloom en su magistral libro El Canon Occidental, y en cuya lista aparece como tal Rubén Darío, un escritor de obligada relectura y que aún en el siglo XXI genera lo que el autor norteamericano denomina la angustia de las influencias. ¿Qué convierte en canónico a un autor? El sentido de extrañeza, esa extrañeza que sintió Juan Varela en su primera lectura de Azul, esa mezcla de literatura francesa con literatura española con un gran componente greco-latino. Esa extrañeza que causa prosas profanas, cantos de vida y esperanza y en muchas otras obras de Rubén Darío. ¿Cómo irrumpe un escritor en el canon? Gracias a su fuerza estética. La fuerza estética se caracteriza por el dominio del lenguaje metafórico que Rubén Darío tenía en demasía, su originalidad que fue construyendo a lo largo de su vida, el poder cognoscitivo que se revela en toda su obra literaria y la sabiduría de sus textos, aun cuando ésta es una búsqueda permanente, una constante de probabilidad. Un autor canónico lo es no por sus acciones sociales o su ordenación a una ideología, sea obrerista o de izquierda. Lo logra por su fuerza y su dignidad estética y porque a lo largo del tiempo, dada su extrañeza, es un autor que nos obliga a su relectura. ¿Qué depende el valor estético de la obra de un autor canónico? Emana de la lucha entre los textos, en el lector, el lenguaje, en las discusiones que genera en la sociedad, dice Bloom. Los grandes textos, explica, son siempre reescritura o revisionismo. Los originales no son originales, pero esa ironía el autor canónico la supera porque sabe cómo pedir prestado. Toda gran obra es precedida por otras. Los grandes autores siempre están reescribiendo a sus antecesores. De ahí la angustia de las influencias, esa lucha agonista que unos superan con una nueva obra canónico o simplemente se quedan relegados. Si bien es cierto que de todo el caudal poético al final son 3 o 5 poemas los que quedan en la memoria colectiva, al decir de Octavio Paz, en Rubén Darío sucede un fenómeno extraordinario. Su poesía y su prosa tienen muchas articulaciones y es un autor cuyos versos se convierten en expresiones de la vida cotidiana. Aunque la patria es pequeña, uno grande la sueña. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Los argonautas eran poetas, pero iban tras el vellocino de oro. Son versos que se han convertido en referente de la vida cotidiana en muchos países del mundo y América Latina. La cultura no es solo un lenguaje, es también voluntad de figuración, el deseo de ser diferente, el deseo de hacer una gran obra, de estar en otra parte, y la originalidad debe combinarse con la herencia, con la angustia de las influencias, dice Harold Bloom. Esa voluntad de figuración fue lo que hizo posible que Darío trascendiera las fronteras de Nicaragua para convertirse en un poeta universal. La obra canónica está ligada al concepto de clásico, pues un autor canónico es un clásico por antonomasia, y tal como lo dice Italo Calvino, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir
estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Azul, prosas profanas, Canto de vida y esperanza, Los raros, entre otros libros de Rubén Darío, son obras que invitan siempre a su relectura y desde luego cada lector selecciona aquellos textos que mejor le convenga a su vida y a sus gustos literarios.